Es 22 de junio de 1995. Mario Ruiz Massieu, en calidad de acusado, entra a la Corte Federal en Newark, Nueva Jersey. Trae en sus manos un libro, Humillados y ofendidos, de Fedor Dostoyevsky, que no deja de leer durante todo el procedimiento. 3 meses antes, Ruiz Massieu, el primer investigador del asesinato de su hermano, José Francisco, ha sido detenido en el aeropuerto cuando hacía escala para llegar a Europa por no declarar los miles de dólares que llevaba en efectivo. Este día está ahí por otro asunto, por una orden de extradición pedida por el gobierno mexicano por obstrucción de la justicia. Sí, en el caso del asesinato de su hermano, José Francisco Ruiz Massieu. Están ahí los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos que representan la petición del gobierno de México y los abogados de Mario. Doctorado por la Universidad de Georgetown en 1977, el juez federal Ronald Hedges lleva 10 años en esa corte y no tiene tiempo para muchos dimes ni diretes. Dice que ha revisado el caso y tiene cosas que decir. Como quiera que se vea, dice Hedges, esta es una historia de corrupción. Si acepto la teoría del gobierno de México, esta es una historia de corrupción que toca a un expresidente, a su familia, al ex subprocurador general y a la Policía Judicial Mexicana. Si al contrario, creo la versión del señor Mario Ruiz Massieu, esta es una historia de profunda corrupción en el PRI, la Cámara de Diputados y sus líderes que obstruyeron el camino de la justicia. En ambos casos, esta es una historia sobre el poder corruptor del dinero que afecta, según algunos testimonios, hasta la presidencia de México. El juez Hedges reclama que aunque ha pedido las traducciones de todas las declaraciones en contra de Mario Ruiz Massieu, el gobierno de México solo le ha facilitado sumarios. Aún así, parece haber entendido el meollo del asunto cuando se enfila en contra del principal testigo de la Procuraduría General de la República en contra de Mario. Pero más importante, el único testigo en contra de Raúl Salinas de Gortari, Fernando Rodríguez González. Dice Hedges, mirando a los representantes del gobierno de México, que desde hacía por lo menos 2 semanas les había advertido que les sería difícil creer la acusación de que Mario Ruiz Massieu había coercionado o torturado a Fernando Rodríguez González y a otros detenidos, porque no había elementos que lo comprobaran, pero nada le entregaron. Hedges está molesto. Este es un hombre, dice el juez, que ha hecho por lo menos, según yo sé, 11 declaraciones, en las cuales se ha dado por lo menos 4 versiones diferentes de los hechos alrededor del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Me dice el gobierno que su primera declaración, en la que culpó a otra persona, fue bajo tortura. Pero no veo en el expediente que aquí se ha presentado informes médicos sobre tortura. Tampoco veo declaraciones de sus abogados, al lado de quienes hicieron esas declaraciones, que me digan que sus clientes fueron torturados. No hay corroboración ninguna. Solo la palabra de quien cuenta 4 versiones diferentes sobre un asesinato a lo largo de 8 meses. Hedges hace una crítica durísima contra el Departamento de Justicia y el gobierno de México por la manera en que le han presentado este caso. Si, como dice el gobierno, Ruiz Massieu se dedicó a encubrir a Raúl Salinas desde el principio de la investigación, ¿por qué desde el primer momento persigue tan furiosamente a Manuel Muñoz Rocha, quien, según lo que tengo frente a mí, es tan públicamente cercano a Raúl? Nada tiene sentido para mí. Hedges concluye que no hay elementos suficientes para encontrar causa probable de que Mario hubiera cometido el delito de obstrucción de la justicia, por lo que niega su extradición. El anuncio causa algarabía en la familia Ruiz Massieu presente en la sala 3D del edificio Martin Luther King de esta ciudad. Los padres del acusado, acompañados por sus hijos, se abrazan largamente, mientras que la esposa de Mario, María Eugenia, vestida de azul y con un impresionante collar de oro incrustado con brillantes y una piedra azul de unos 3 centímetros de diámetro en el centro, llora y sonríe al mismo tiempo. Creo que Raúl Salinas de Gortari nos debe una caja de champaña, dice a los periodistas la abogada de Mario Ruiz Massieu, Kathy Fleming. Las cosas, sin embargo, no serían tan sencillas, ni para Mario ni para Raúl. Todo un poco como un libro de Dostoyevsky. Para Wondery, yo soy Carlos Puch y esto
es Escándalo Mexicano. El falso descubrimiento de los supuestos restos de Manuel Muñoz Rocha, inventado por Pablo Chapa Besanilla, fiscal del caso Ruiz Massieu, ha dejado a la Procuraduría y al equipo de investigación en la nada. El procurador Antonio Lozano ha sido obligado a renunciar y Pablo Chapa Besanilla ha sido detenido en Madrid, a donde ha huido, acusado de simular pruebas. Está en prisión. Pasan los meses y los años y no hay sentencia contra Raúl Salinas de Gortari, el hermano del expresidente, y el único acusado sentenciado es Fernando Rodríguez, aquel que armó el grupo criminal, lo coordinó y le pagó con dinero que le dio a Manuel Muñoz Rocha. Pero como bien dijo aquel juez en Nueva Jersey, Fernando Rodríguez ha cambiado su versión al gusto de cada investigador. El escrutinio judicial, político y periodístico que provoca el asesinato destapa otros escándalos de corrupción e influyentismo en los más altos niveles de la política mexicana. Pero nada aclara sobre los motivos y el último responsable en el asesinato de quien sería uno de los hombres más poderosos, sino que el segundo hombre más poderoso en el sexenio de Ernesto Zedillo, José Francisco Ruiz Massieu. En esta entrega le contaré de esos escándalos y lo que provocaron, de la ineptitud y politización del sistema judicial mexicano y de cómo se fue olvidando aquel crimen de septiembre de 1994 que marcará 2 sexenios. Y nos seguiremos preguntando, ¿dónde está Manuel Muñoz Rocha? Este es el 4º y último episodio. Entre Hermanos te veas. Es 15 de noviembre de 1995. Ha pasado un mes del descubrimiento de la osamenta en el rancho El Encanto, que se sabría no era Muñoz Rocha. Han pasado 8 meses del arresto y encarcelamiento de Raúl Salinas de Gortari como responsable intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Paulina Castañón, la esposa de Raúl, está en Ginebra, en Suiza. Acompañada de su hermano, acude al banco Pictet y pide acceso a una caja de seguridad. Ahí mismo, mientras saca los documentos y los revisa, las autoridades suizas la detienen. En sus manos hay 2 pasaportes, uno a nombre de Juan Guillermo Gómez Gutiérrez y Juan José González Cadena. Las fotos en ambos pasaportes son las de su esposo, Raúl Salinas de Gortari. Paulina se asusta. Frente a las autoridades dice que solo está siguiendo las instrucciones que su esposo le ha dado 3 semanas antes durante una visita en la prisión de Almoloya, en donde está recluido. Las únicas instrucciones que me dio fueron que trajera todo de vuelta a México. Las autoridades suizas la acusan de lavado de dinero. Si tu esposo es un hombre honesto, como pareces estar diciendo, ¿por qué debería necesitar documentos falsos?, le preguntan. No lo entiendo. Creo que su exnovia, Margarita Nava, que actualmente vive en Hamburgo y con quien estuvo durante más de 5 años, podría explicarlo. Paulina dice que había estado en ese banco con Raúl solo una vez, después de su boda. Esta fue la única vez que fuimos a la bóveda de depósito seguro y fue cuando mi esposo depositó lo que encontré en la caja. No sabía nada sobre el pasaporte que me mostró y menos aún sobre la copia del otro pasaporte. Simplemente observé que estaba depositando papeles, eso es todo. El fiscal suizo no está convencido de lo que le dice Paulina y le informa que saben que ha estado retirando fondos de otras cuentas en la ciudad hasta por $80 millones. Quiero decir la verdad porque todo lo que hice fue a petición de mi esposo. Es cierto, él fue quien me envió a Ginebra y fue quien me dijo que abriera la caja de seguridad y tomara los documentos que había en ella. Específicamente me dijo que había un pasaporte. Sabía de qué pasaporte estaba hablando, el que tenía el nombre de J.G. Gómez Gutiérrez. No había visto ese pasaporte antes, pero lo sabía por las fotocopias que se exhibieron en la Fiscalía Mexicana. Pero no sabía nada del otro pasaporte falso. No sé si mi esposo abrió otras cuentas con este nombre falso, aunque sí sabía que la cuenta de mi esposo en el Pictet, para la cual me había dado un poder notarial, estaba bajo el nombre falso de Gómez Gutiérrez. Paulina confirma que la otra razón de su viaje es retirar los más de 41 millones depositados en el banco Confidas de Citibank, en una cuenta a nombre de Troncal Limited, para la que Raúl también le ha dado un poder. 2 días después, el 17 de noviembre, Paulina sigue en prisión y los fiscales suizos no están contentos. No sé nada sobre este asunto en su conjunto, pero quiero cooperar y decirles lo que sé.
les repite Paulina, y comienza a hablar del dinero. Durante su arresto, la policía había encontrado un comprobante de transferencia bancaria por unos $5 millones. La cuenta en cuestión no es mía, dice Paulina. No sé a quién pertenece. El cupón estaba en una pequeña caja del Bank Pictet, en Ginebra. El vale es del Bank Confidas, en Zúrich, que transfirió el dinero a Bank Rothschild. Paulina dice que ella tiene una cuenta de Rothschild y que su esposo le había transferido 12 millones a esta cuenta en 1994 como regalo de bodas. Esta cuenta había sido abierta años antes con su ex esposo. Ayer todavía tenía la impresión de que el dinero había sido transferido a mi cuenta en Rothschild, pero esa no es mi cuenta la que aparece en el comprobante. Paulina se expande, cuenta. Recuerdo que en 1993 mi esposo me dio 6 u 8 cheques para llevar a Citibank México. Los montos de esos cheques fueron transferidos de Citibank Ciudad de México a Citibank Nueva York y de ahí a Confidas, en Zúrich. Los montos de estos cheques oscilaron entre 1 y 4 millones de dólares, por lo que se transfirió un total de entre 15 y 20 millones. No sé por qué se transfirió ese dinero. Mi esposo simplemente me pidió que lo hiciera y yo lo hice. El fiscal le muestra un documento bancario de Confidas, subsidiaria de Citibank en Zúrich, con un saldo de 41 millones de dólares. Ese dinero también quería moverlo Paulina a una nueva cuenta. Es que Confidas le había indicado a mi esposo que ya no quería tener ese dinero, que tenía que ser retirado. ¿Sabe de dónde viene el dinero? Yo siempre pensé que el dinero venía de acuerdos políticos. Nunca tuve conocimiento de la participación de mi esposo en tráfico de drogas o algo así. He leído en los periódicos que supuestamente estaba vinculado a los cárteles de la droga, pero nunca he creído que mi esposo pudiera tener algo que ver con esas cosas. El gobierno mexicano tarda más de 5 días en dar a conocer el arresto de Paulina. El 23 de noviembre de 1995, el presidente Zedillo declara: en México se acabaron los intocables. No hay espacio para la impunidad y merecen mayor severidad quienes desde posiciones de privilegio se aprovechan para delinquir. Desde la prisión, Raúl Salinas de Gortari dice que ese dinero es un fondo de inversión en el que han participado varios de los principales empresarios de México. Que el dinero no es suyo ni mucho menos, sino de un grupo de inversionistas que él coordina. De los pasaportes falsos no dice nada. El gobierno de México lo acusa formalmente de lavado de dinero y empieza procedimientos para que el dinero sea devuelto al gobierno, no a Raúl. Una nueva causa penal en su contra. Pero nada lo impacta, nada lo molesta tanto como cuando, unos años más tarde, Carlos Salinas de Gortari, su hermano, el expresidente, le pide explicaciones en un programa de televisión nacional. Y decirlo de frente, para que pueda yo ver a los ojos de cada persona. Ninguna decisión que yo tomé como presidente de la República o ninguno de mis colaboradores tiene nada que ver con los fondos que están depositados en el extranjero en las cuentas de mi hermano. Licenciado, pero un momentito. Estos fondos ya han surgido varios empresarios que han señalado cómo los aportaron. Por eso es que yo le he pedido a mi hermano que haga una explicación detallada de cómo constituyó ese fondo y por qué utilizó documentación falsa. Como en 1995, cuando se fue del país y su hermano se quedó en Almoloya, Carlos Salinas de Gortari pone distancia frente a su hermano. Pero esta vez, Raúl no se quedará callado. 2 días después, en el principal noticiero de televisión del país, se transmite la grabación de una llamada telefónica entre Raúl, desde la cárcel, y su hermana Adriana. Está atacando, porque él supo de todos los movimientos, todos los fondos, todo lo que tú quieras, Adriana, pero es una cobardía de Carlos atacarme públicamente. Es una cobardía gigantesca de Carlos estarme mandando recados con Juan José de que le manden dinero porque el dinero es de él y venir a decir que él no sabía nada. Creo que además es muy torpe de su parte decir que me exige una aclaración precisa.
Y la voy a dar, Adriana, le voy a tomar la palabra. Todo voy a aclarar de dónde salieron los fondos, quién era el intermediario, para qué eran, de dónde salieron, dónde fueron. Y voy a decir qué fondos salieron del erario público para que se devuelvan. Yo creo que con eso la sociedad sí quedará contenta. Entonces, ¿para qué sale con el cuento ese de que me lastimó y que le hizo mucho daño a mí? Hijo, me lastimó de las cuestiones falsas de papeles. Sí, Adriana, lo saqué a través de gobernación por instrucciones de él. No es cierto. Tú me dijiste otra cosa. Eso es, tú lo sacaste y no por órdenes de Carlos. Si no digas mentiras, pero tú me lo dijiste en la Por órdenes de Carlos, compró la casa de Explanada y la compró Víctor Cadena. Nos estás hablando de los pasaportes falsos. Y eso es mentira y tú me lo dijiste hace 3 años. Muy bien, Adriana, yo voy a aclarar todo en su momento como él me lo está. Sí, pero tú también... No, es una cobardía y una traición de hermano. Raúl, desde la cárcel, ha hablado sobre su hermano Carlos, el expresidente. Como Mario Ruiz Massieu, también encausado penalmente, lo ha hecho del suyo, el asesinado José Francisco. Es noviembre de 1995. Unos días después de librar su extradición a México, gracias a la decisión del juez Hedges, Mario Ruiz Massieu regresa al edificio Martin Luther King de Newark. Ahora, para pelear por $9 millones en una cuenta en el Texas Commerce Bank, a su nombre, que el gobierno estadounidense quiere quedarse. El dinero le fue localizado después de su primer arresto en el aeropuerto de Newark por no declarar efectivo. La declaración este día es frente a Susan Kemper, fiscal federal del gobierno estadounidense del Distrito Sur de Texas, en Houston, donde está la cuenta. El dinero, dice Mario, es suyo. Bueno, de toda su familia. ¿Cuándo recibió el dinero depositado, por ejemplo, el 3 de marzo de 1994? En enero de 1994. ¿Dónde estaba usted cuando recibió ese dinero? En casa de mi hermano José Francisco. ¿Había alguien más presente? ¿No estaba su esposa en casa? No lo sé. ¿Contó el dinero? ¿Vio el dinero? Sí. ¿Cómo le entregó el dinero? ¿En una bolsa de viaje? ¿En pequeñas bolsas? No, en enero debe haberme dado como 8 o 9 bolsas. ¿Todo en bolsas? ¿O quiere decir maletas? Sí, maletas. Mario dice que no revisó todas las bolsas, que entre hermanos hay confianza, que la mayoría del dinero estaba en fajillas y otros envueltos en celofán. Dice que las maletas las guardó en un closet de su casa de enero hasta el 3 de marzo del 94, cuando viajó para hacer el depósito. ¿Qué razón le dio su hermano para que usted recibiera esas maletas? Ya habíamos hablado de la conveniencia de sacar la mayor parte de nuestro dinero en México. Había comenzado un movimiento guerrillero en Chiapas. Había problemas económicos y políticos y consideramos que lo más seguro era llevar el dinero a Estados Unidos, porque México ya no era un país seguro. Uno no puede abrir cuentas en dólares en México y para retener el valor del dinero es más seguro en dólares. Se preveía también que tal vez la familia entera se tendría que mover a Estados Unidos, dados los problemas políticos en México. ¿Le dio su hermano alguna razón del por qué este dinero tendría que ser sacado de su casa en 94, guardado en un closet hasta ser depositado el 3 de marzo, en lugar de que él lo podría haber transportado a Estados Unidos, abrir una cuenta o transferirlo? Él era una figura política en México. Había decidido que llegaría hasta los más altos niveles del poder. Este dinero proporcionaba seguridad para la familia, para nuestros padres, para nuestros hermanos, para nosotros mismos. Él no quería, dada su carrera política, tener una cuenta a su nombre en Estados Unidos, ni manejar ya estas situaciones que tenían que ver con la familia, para así poder dedicar la totalidad de su tiempo a la política. No está bien visto en México que uno tenga dinero en Estados Unidos, aunque la mayoría de la gente que lo puede hacer, lo hace. Mario explica que aunque la cuenta está a su nombre, en esa cuenta hay dinero de José Francisco, suyo y de su hermano Arturo. Por favor, diga a la corte por qué entonces dice que el dinero es suyo. Porque yo tengo un derecho absoluto a ese dinero. ¿Puede disponer de ese dinero? He dispuesto de ese dinero cuando lo he necesitado y la beneficiaria de la cuenta es mi esposa.
¿Tiene usted algún escrito que pueda demostrar a la corte que ese dinero lo recibió usted de José Francisco Ruiz Massieu? No, por escrito no en este momento. Pero, ¿de dónde sacaba tanto dinero la familia?, pregunta una y otra vez la fiscal. Mario explica que su hermano tenía negocios, algunos en Las Brisas, en Acapulco. Además, su trabajo en el gobierno pagaba bien. Mario habla de bonos mensuales en la gobernatura de Guerrero de $100,000, de bonos anuales de $1,000,000. Él mismo dice que cuando renunció a la Procuraduría, acusando que los demonios andaban sueltos, había recibido un bono de $200,000 del presidente Salinas. ¿Ambos pagos fueron en cheques?, pregunta la fiscal. Sí. ¿Y en ese tiempo los hermanos Ruiz Massieu eran los únicos que recibían bonos presidenciales? No, todos los funcionarios, de jefe de departamento a secretario de Estado, pasando por director general, coordinador, todos reciben esos bonos. De poco sirve a Mario Ruiz Massieu ese argumento. Es abril de 1997 en Houston, en Texas, y la juez federal de distrito Nancy Atlas dictamina que el gobierno de Estados Unidos tiene derecho a quedarse con los $9 millones que incautó de esa cuenta bancaria en Texas. Esa cuenta que alguna vez estuvo en manos del ex subprocurador general de la República, Mario Ruiz Massieu. La juez Atlas dice que ese dinero venía de sobornos del narcotráfico. La jueza federal de distrito Nancy Atlas dictamina que el gobierno de Estados Unidos tiene derecho a quedarse con los $9 millones que incautó de esa cuenta bancaria en Texas. Dijo que no hay pruebas de que nada del dinero provenga de su familia o bonos pagados por el gobierno mexicano, como afirmó Mario. Atlas afirma en su decisión que los fiscales federales demostraron que Ruiz Massieu era parte de una conspiración masiva del narcotráfico que incluyó a ciertos funcionarios dentro de la PGR y que incluyó al narcotraficante Juan García Ábrego. Raúl Salinas de Gortari tiene más suerte. Es viernes 10 de junio del 2005. El segundo tribunal colegiado otorga un amparo definitivo a Raúl Salinas de Gortari que cancela la sentencia de 27 años en prisión impuesta en primera instancia por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Unos días después, Raúl sale de la cárcel, acompañado de sus hijos y su esposa, así como de sus abogados. Exonerado del asesinato de José Francisco, unos años después, en junio de 2008, la justicia suiza decide devolver a México los millones de dólares depositados en aquel país en cuentas que Raúl había abierto con nombres y pasaportes falsos. José Luis Nazar, abogado de Raúl Salinas, dice que ningún dinero se le devuelve a Raúl, quien demostró y sostuvo siempre que el origen de los dineros provenían de algunos empresarios. Parte de aquellos millones nunca es reclamado y queda en las arcas del Estado mexicano. Las autoridades suizas presumen. Se testimonia la firme voluntad de Suiza de oponerse a aquellos que utilizan su plaza financiera para fines delictivos y de restituir los fondos de origen criminal a las víctimas. Igual suerte corre Raúl en México. El 14 de noviembre de 2013 se publica la sentencia de un juzgado federal que ordena devolver propiedades y cuentas bancarias con un valor de 224 millones de pesos a Raúl Salinas, después de 18 años de litigio. Entre los bienes inmuebles que le serán devueltos al llamado hermano incómodo, se encuentra el rancho El Encanto, ese lugar donde apareció la falsa osamenta de Manuel Muñoz Rocha. Han pasado 19 años del asesinato de José Francisco y en prisión solo siguen los arrestados aquellos primeros días. Nadie más. Es el 15 de septiembre de 1999. Mario Ruiz Massieu, hermano del asesinado José Francisco, primer encargado de investigar el crimen, escribe: mis asesinos son Ernesto Zedillo, Antonio Lozano, Pablo Chapa, Jorge Madrazo, José Luis Ramos Rivera y sus cómplices, entre los que destacan el traidor Jorge Carpizo y las personas
que se han prestado a la fabricación de pruebas, así como algunos elementos de la prensa mexicana. Mario sigue en Nueva Jersey, en prisión domiciliaria, sujeto a proceso acusado por el gobierno mexicano de narcotráfico. Mario sigue escribiendo, a mano, en español. Ernesto Zedillo no perdonó que yo denunciara a los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional y decidió vengarse. Para encontrar a los homicidas de mi hermano hay que iniciar una investigación que empiece por Zedillo. Él y yo supimos que no era ajeno a los 2 crímenes políticos de 1994. A mi hermano José Francisco lo asesinaron miembros del PRI y lo sabe muy bien el presidente Ernesto Zedillo, que tuvo mucho que ver con ello. Mario está en un pequeño departamento, en Palisades Park, un pequeño barrio de clase media cercano a donde el puente George Washington une Nueva Jersey con el norte de Manhattan. Allá ha vivido desde 1996, después que lo arrestaran por no declarar el dinero en efectivo que llevaba en un viaje a Europa. Mario está agotado, deprimido, sin dinero. El día siguiente tiene que viajar a Houston para enfrentar 25 cargos en su contra por lavado de dinero producto del narcotráfico que presuntamente eran el origen de los millones de dólares depositados en la cuenta en Houston. No tiene cómo pagar abogados, le aterra la posibilidad de llegar a México a una prisión. Amo la vida en libertad, sigue escribiendo en su departamento. Soy yo y solo yo quien decide cuándo me ausento de la vida para recobrar la libertad. Los homicidas son ellos, los que me la han quitado. Amo la vida en libertad, no la sometida a las arbitrariedades del gobierno. Esta no la necesito. Amé la vida y me fui cuando me cansé de amarla sin vivirla. Deseo que al irme deje por fin a Ernesto Zedillo en paz a mi familia y se detenga la persecución en su contra. Mario firma la carta. Toma el bote de antidepresivos que desde hace años le vienen recetando y se lo toma completo. El paciente fue declarado muerto. Los demonios andan sueltos. A las 2:37 de la tarde, la policía de Nueva York lo declara oficialmente sin vida. A días de que se cumplan 5 años del asesinato de su hermano, José Francisco, Mario ha muerto. Al día siguiente, el gobierno de México es brutal, aplastante en contra de quien por años formó parte de él, del partido, de la cúpula gobernante. Las acusaciones de Mario Ruiz Massieu en su carta son propias de un psicópata, dice Jorge Madrazo, en esos días procurador general de la República. Murió como vivió durante muchos años, huyendo y con miedo, dice Madrazo a los periodistas. Mario Ruiz Massieu en distintas ocasiones trató de trasladar las culpas, lanzar bombas de humo, y esto es lo que hace este mensaje póstumo. Es el segundo Ruiz Massieu muerto por lo sucedido en septiembre de 1994. Es 16 de junio del 2009. En las páginas interiores del periódico La Jornada, una nota dice en la cabeza: un juzgado declara prescrito el delito por asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. La decisión judicial ha sido promovida por un abogado, quien se identifica mediante una escritura pública expedida por autoridades notariales de un país que no es de habla hispana, como representante legal de Manuel Muñoz Rocha, quien pide la prescripción del delito. Una copia del documento ilustra la nota en el diario. En mi calidad de representante legal del señor Manuel Muñoz Rocha, en los términos de la escritura pública que en copia certificada y traducción al castellano se anexa a este escrito, vengo a promover el incidente de prescripción, por transcurso del tiempo, del crimen perseguido por el homicidio calificado en la persona del diputado federal José Francisco Ruiz Massieu, a nombre de mi representado. Esto dice el documento. La escritura pública ofrecida en copia certificada al juzgado octavo de distrito fue originalmente redactada en inglés. Está fechada a finales del 2008 en alguna ciudad de Estados Unidos y contiene, sí, la firma de Manuel Muñoz Rocha. El abogado que representa al exdiputado
es Enrique Fuentes León. Sí, aquel que fue detenido en San Antonio al lado de un hombre que 2 agentes estadounidenses identificaron como Manuel Muñoz Rocha. Versión que, a pesar de la insistencia del cónsul mexicano en aquel entonces, el gobierno mexicano nunca creyó, ni investigó. Aquel para el que su mujer había pedido y logrado una declaratoria legal de ausencia. Desde un país de no habla hispana, un muerto legal pide que prescriba el caso de homicidio de quien él habría ayudado a matar. Es junio del 2009, 15 años después del asesinato, y el caso se cierra para siempre. Muchas gracias por escucharnos. Puedes seguir Escándalo Mexicano en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Si prefieres tener acceso preferente a los nuevos episodios y sin anuncios, lo puedes hacer a través de Amazon Music, incluido en tu membresía de Prime. Descarga ahora la app Amazon Music. O también te puedes suscribir a Wondery Plus en Apple Podcast o descargar la app de Wondery para tener acceso preferencial y sin anuncios a todos los episodios de Escándalo Mexicano. No podemos estar seguros de que las conversaciones de las que le contamos en este y todos los episodios sean exactamente como ocurrieron, pero todas están basadas en investigación histórica, libros, investigación periodística o en archivos judiciales. Agradecemos a Proceso el acceso a todos sus archivos y a Medialog, que nos permitió tener cientos de entrevistas radiofónicas y televisivas que en su momento dieron los personajes que dan vida a esta historia. Escándalo Mexicano es una serie producida por Así Como Suena. Carlos Puch, yo, soy quien la conduce. Giselle Ibarra es la productora ejecutiva. Los 4 episodios del asesinato de Ruiz Massieu fueron investigados y escritos por mí. María Scherer, Salvador Camarena y Galia García para Fox son los editores del guión. Mariana Marín es asistente de investigación y la encargada de verificar los datos. Rosana Díaz es la asistente general de Así Como Suena. Hugo Santos Quevedo está a cargo del diseño sonoro y la música es de Patricio Mijares. Los productores ejecutivos son Sarah Barrett, Jessica Rathbone y Marshall Louis, de Wondery.